En el día de hoy nos parece importante hablar de un tema que nos aqueja, las elecciones. ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Qué pasa con la fecha? Y es importante tener en cuenta que todo sistema democrático debe tener asegurada una continuidad y para ello requiere de la vigencia de ciertos elementos que son fundamentales. Uno de ellos es el régimen que rige precisamente la designación de sus gobernantes. Entre sus principales componentes está destinado a regular con qué periodicidad y en base a qué modalidades se debe concretar el pronunciamiento de la soberanía popular a través de las urnas. Se trata nada menos que del criterio que permite legitimar el acceso a los cargos de gobierno por parte de quienes serán los titulares por el transcurso de los periodos que la Constitución de cada país prevé. Esta descripción pone de manifiesto la trascendencia de la cuestión que nos ocupa, cuya concreción constituye el umbral de la noción de seguridad jurídica. Veamos qué ha pasado con esto durante nuestra accidentada historia institucional. Ha habido un impacto recurrente de desprecio a la observancia de la temática. Los golpes de Estado que nos asolaron durante más de medio siglo quebraron la continuidad del traspaso del poder contemplado en la Constitución. Y lamentablemente después la transición democrática no ha permitido hasta hoy asegurar el cumplimiento irrestricto de esta manda constitucional. Recordemos que Alfonsín debió dejar la presidencia casi 6 meses antes de la finalización de su mandato, lo que lo obligó a una adaptación constitucional de las fechas electorales y a alargar el mandato de la primera presidencia de Menem. La dimisión de la Rúa, a 2 años de haber asumido el poder, exigió otra vez una readecuación de fechas y de mandatos de la primera magistratura. Un decreto de Duhalde de julio de 2002 modificó de manera inconstitucional el periodo del mandato iniciado por el expresidente radical el 10 de diciembre de 1999. Desde entonces, nuevamente la incertidumbre en esta temática se instaló en nuestro país. Ello así urge encontrar cuanto antes un camino que regrese a su quicio la continuidad en el ejercicio del poder en la Argentina y que el mismo se compadezca con lo establecido en nuestra ley fundamental. Hace tiempo que considero que si bien no es posible avisorar golpes de Estado clásicos, sin embargo, como una suerte de perverso sustituto, son frecuentes los groseros incumplimientos de la ley fundamental, lo cual hace las veces de microgolpes de Estado que van horadando el Estado de Derecho hasta hacerlo añicos. Y acá nos encontramos con algo similar, es decir, si pateamos para adelante la fecha de las elecciones, y acá creo que es importante tener en cuenta que me refiero fundamentalmente a las elecciones generales, que van como atadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, luego a las elecciones generales, se pierde ese continuo, aunque sea por poco tiempo, porque enseguida se nos dice, pero solo no es un mes, no importa. El tema es el no respeto de reglas. Cabe recordar que los artículos 50 y 56 de la Constitución prevén la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado, respectivamente, cada bienio. Completando las fechas de comicios para autoridades de la Nación, el artículo 95 establece que la elección presidencial, que debe tener lugar cada 4 años, se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Las renovaciones legislativas parciales tienen por finalidad el control del ejercicio del poder presidencial. Y no por casualidad la Constitución determinó que deben celebrarse bianualmente, en el medio del periodo presidencial. Romper esta secuencia significa atentar contra el sistema en su conjunto y producir una reforma constitucional sin observar el procedimiento que contempla a esos efectos el artículo 30 de la Ley Fundamental. Es preciso tener en cuenta que la postergación que tomaría como pretexto el agravamiento de la pandemia carece de todo sustento y disfraza bajo el manto de una hipócrita protección de la salud el interés del gobierno en aplazar al máximo posible la cita electoral a fin de mejorar sus chances, todo lo contrario de lo que inspira
la toma de decisiones gubernamentales. Por lo tanto, las elecciones deben llevarse a cabo en las mencionadas fechas. Desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus han tenido lugar elecciones en numerosos países en cumplimiento de estrictos protocolos. Se calcula que alrededor de 30, y no hace mucho tiempo, un domingo, tuvieron lugar al mismo tiempo elecciones en 3 países vecinos, Perú, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, la Argentina abrió sus escuelas para que los ciudadanos peruanos, ecuatorianos y bolivianos, en cada una de las oportunidades en que hubieron elecciones en esos países, votasen en las escuelas habilitadas a esos efectos en Argentina. Se trató de decenas de miles de personas. Allí parece que no hubo problema, no hubo una suerte de prurito fundado en la protección de la salud para impedir que los ciudadanos domiciliados en Argentina de esas nacionalidades pudiesen ejercer el sufragio. Pero hoy la preocupación me parece que es aún mayor, porque algunas voces, y voces importantes del oficialismo, si bien hablan de que sería postergar un mes, del 8 de agosto al 14 de septiembre, las PASO, y luego para noviembre, si no me equivoco, el 14 de noviembre, las elecciones generales, eso no parece que esté realmente decidido. ¿Por qué digo esto? Porque personajes importantes del oficialismo hablan de hacer coincidir las elecciones primarias abiertas y obligatorias con las elecciones generales, es decir, que transformarían en una suerte de ley de lemas. La ley de lemas es un sistema totalmente caprichoso, confuso y que lleva a el error a quien vota, porque debe votar dentro de cada lema, sería el partido político, por los candidatos de los distintos sublemas, es decir, las distintas agrupaciones internas que hay en cada partido. Lo que ocurre es que realizado el escrutinio, la agrupación o los candidatos de la agrupación que obtuvieron mayor cantidad de sufragios acumulan todos los votos de los demás que estaban bajo el lema. Quien vota generalmente luego se siente sumamente desconcertado porque pensó que votó a otro y por ahí eligió a alguien que no era el que quería que ganase. Pero además complica enormemente tanto el escrutinio como la necesaria protección de los votos. En algunas provincias, por ejemplo en Tucumán, se llegaron a escribir tantas sublemas y lemas que se calculaba que había 1 kilómetro 400 metros de longitud. Se había que poner todas las distintas boletas sobre la mesa. Esto es una locura, pero además lleva un manoseo enorme, todo lo contrario a la protección de las personas contra el COVID. Lo importante sería, por el contrario, aprovechar la oportunidad para finalmente que se vote con una boleta electoral única, como pasa desde hace tiempo en Santa Fe, en Salta, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, y que no hubo ningún problema. El problema es que son muy difíciles los fraudes, y es el oficialismo el que se viene de manera clara negando a que esto se pueda llevar a cabo. ¿Será porque le preocupa si no puede hacer trapisondas? Pensemos mucho lo que nos acaece, porque es la República lo que está en juego, y algo que es el primer escalón en la conformación del Estado de Derecho, el sufragio y el pronunciamiento de la soberanía del pueblo. ¿Cómo es posible que hace casi 40 años de transición todavía esto no haya quedado claro?